Vamos a compartir una palabra que la hemos titulado Voces de ánimo. Voces de ánimo. La palabra de Dios nos da fuerza, nos da esperanza, nos da aliento, alimenta nuestra alma. Hoy por hoy escuchamos en el mundo voces de miedo, voces de pánico, voces de temor, pero la Biblia nos habla en esta mañana de que el mismo Señor Jesucristo nos da voces de ánimo que nos levantan y nos fortalecen. Y para ello quiero invitarlos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33. Mateo 14, verso 22 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, dice la Escritura, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dice la Escritura, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, Jesús, que en esta hora traigas palabras de ánimo, palabras de bendición para tu pueblo que te escucha en esta hora. Te pedimos, Señor, que esta palabra traiga medicina, traiga sanidad al alma, al corazón, al cuerpo de los oyentes, y que tu nombre sea glorificado de una manera especial. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿qué voces estás escuchando tú hoy en día? En el mundo solo corren voces de miedo, voces de pánico, voces de temor. Pero la Biblia nos está hablando que Jesús nos dice, tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Esta historia se desarrolla en un escenario geográfico conocido como el Mar de Galilea, que en realidad no es un mar, sino es un lago, el cual tiene una extensión aproximada de 13 kilómetros de ancho, y que este lago está rodeado por montañas, las cuales los vientos del norte entran y a veces se arremolinan entre sí, y hace que en este lago se den unas sinuaciones semejantes a olas, pero que algunas veces el viento es tan fuerte, como en este caso, que levanta olas muy altas y el viento puede hundir en algunos casos las embarcaciones. Se dice que en estos lugares también hay varios pisos térmicos donde se cultivan diferentes especies vegetales, café, cacao, banano, entre otros. Pero algo ocurre en este escenario y dice la Biblia que Jesús despidió a la multitud y salió a orar aparte, pero llega la noche y se encuentra solo. Los discípulos estaban en el mar de Galilea, dice la Escritura, en medio del mar.
Esto es aproximadamente, si vemos el libro de Juan, estaban entre 5 y 6 kilómetros de la orilla. Pero dice algo muy interesante, y es que el viento les era contrario. Ellos estaban, dice la Escritura, a la cuarta vigilia de la noche. Esto es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana. Y empieza a ocurrir algo tremendo en este momento, y es que el viento fuerte, el oleaje fuerte, golpea la barca, y los discípulos dan voces de miedo. Los discípulos dan voces de temor por este acontecimiento que está ocurriendo. Jesús se aparece caminando sobre las aguas y ellos piensan que es un fantasma. Pero quiero comentarte algo antes de continuar con la escritura. Hace aproximadamente 7 años, en el río Támesis, allá en el sur de Inglaterra, un mago ilusionista llamado Dínamo hizo alarde, hizo mucha publicidad de que cierto día él iba a caminar sobre las aguas del río Támesis. La multitud se agolpó en los puentes en las orillas del río, esperando el acontecimiento de este mago que caminaría sobre las aguas. Y efectivamente llegó el día y este mago salió en una lancha y se bajó de la lancha y empezó a caminar sobre el agua. La multitud asombrada, tremendo espectáculo, la gente estaba atónita por lo que estaba viendo. A los pocos días, la farsa del mago cayó. Y era que él había construido un puente de plexiglas, así como este púlpito que tenemos aquí, y lo colocó aproximadamente a 20 centímetros de la superficie del agua, de tal manera que la gente no lo veía, y él empezó a caminar sobre la superficie de plexiglas que había puesto debajo del agua. Posteriormente a muchos ilusionistas se le cayó también ese engaño. Pero yo quiero decirte una cosa, Jesús no es ilusionista, Jesús caminó de verdad sobre el agua. Jesús no hace show, Jesús trae alegría verdaderamente al corazón, trae una palabra de sanidad, trae una palabra de liberación y trae una palabra en el momento justo para traer sanidad a la vida de los que le oyen. La farsa de este mago cayó, pero la palabra de Jesús permanece para siempre y hoy por hoy está más viva que nunca. Quiero decirte que este pasaje tiene un contexto bastante interesante y es que ellos salían de un proceso muy especial. Jesús estaba en la repartición de los panes, aproximadamente, dice la Escritura, se había dado una multiplicación de 5,000 panes. Eso sin contar las mujeres y los niños. Decía un autor que ni el restaurante más grande de Estados Unidos puede atender a tanta gente al mismo tiempo. Tremendo, yo me imagino cómo los discípulos sirviendo a la multitud, sirviendo a los niños, sirviendo a toda esta gente, después de un día extenuante, cansado, ellos entran en la barca, dispuestos seguramente a ir a sus hogares a descansar, pero se encuentra con este escenario tremendo, un escenario difícil, un escenario donde la situación era bastante terrible, las olas golpeaban la barca, la tormenta arreciaba y ellos estaban llenos de miedo. La Biblia nos habla de 2 pasajes casi similares, donde los discípulos estaban en la barca. En alguno de ellos se llenaron de miedo y perdieron la fe. Y aquí, nuevamente, ellos vuelven a tener miedo. ¿Cómo se comporta el corazón de un ser humano? ¿Cómo se comporta el corazón de las personas hoy en día que se habla de esta pandemia y el temor de la gente atacando los corazones? Jesús sabía y el Señor sabía que ustedes y yo íbamos a pasar por momentos difíciles y que nuestro corazón en algún tiempo iba a sentir miedo, iba a sentir temor y que nuestra fe seguramente se iba a opacar un poco. Pero hay una buena noticia. Jesús está allí para ayudarnos. El Señor está al frente para ayudarnos. Y quiero decirte que Él no te dejará que te hundas. Por eso esta reflexión tiene 3 puntos importantes. En medio de las dificultades de la vida,
en medio de los peligros de la vida, Jesús te dice, número 1, tengan ánimo. Número 2, no tengan miedo. Y número 3, nunca dejará que te hundas. Él estará allí a tu lado para socorrerte. Quiero decirte, amado oyente, el Señor te dice en este día, ten ánimo. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Yo estoy convencido de que esto pasará también. Esta circunstancia pasará. Pero hay una diferencia. Hay unos que se suben a la barca con Jesús y hay otros que se suben solos, con sus miedos, sus desesperanzas, sus temores. Hoy por hoy hay mucha gente desanimada. Me llaman de diferentes lugares y me dicen, tengo miedo, no sé qué hacer, estoy asustado. Seguramente no has entrado con Jesús en tu hogar. Invítalo a tu casa, invítalo a tu vida, invítalo al sitio de reunión de tu familia. Quiero decirte dos cosas importantes. La Biblia dice que ellos tuvieron miedo porque el viento les era contrario. Y quiero decirte algo hoy, en esta mañana. De vez en cuando le viene bien un poco de oposición al hombre, porque las cometas se elevan en contra del viento y no a favor de él. Las águilas nos dan un ejemplo muy interesante. Cuando hay una tormenta fuerte, el águila no lucha contra la tormenta, sino que sube y sube y sube a lo más alto del cielo y se coloca por encima de la tormenta. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, Él te dice, ten ánimo, levántate, yo estoy contigo. Jesús no solamente camina por las aguas del mar de Galilea, Él también camina sobre ese río turbulento donde están tus miedos, donde están tus angustias, donde están tus temores, donde están tus miedos, donde están tus inseguridades. Él sabe que vamos a pasar por momentos difíciles. Y escúchame bien, Pedro estaba más preocupado por las olas y por los fuertes vientos que por mirarlo y oír su voz. Hoy por hoy la gente se preocupa más por lo que oye, por lo que dicen las falsas noticias, por lo que dicen muchas noticias que yo me he dado cuenta que han sido noticias falsas. A veces escuchamos más las olas y los fuertes vientos que la voz del Señor. Por eso esta enseñanza se llama voces de ánimo. Jesús nos dice, tengan ánimo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Isaías 26:3 dice, el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Él ha confiado. El Señor va a guardar en completa paz aquellas personas que perseveren en Él, que su pensamiento persevere en la palabra de Dios, que se ocupe en oír la voz de Dios, en oír la palabra del Señor que trae vida, trae esperanza, trae paz. ¿Qué voces estás escuchando? ¿A qué voces le estás prestando atención? Te pregunto en esta mañana. Número 2, el Señor nos dice algo importante. Anden sin miedo. Estaba escuchando una noticia un poco graciosa. Le preguntaba a una enfermera a un enfermo en un hospital, en una cama de hospital, y le pregunta, ¿y tú no sabes por qué te enfermaste? Y él dijo, la verdad es que no sé, no entiendo. Lo que sí le puedo decir es que yo todos los días escuchaba noticieros y una cantidad de noticias que me mandaban al WhatsApp y al Facebook. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Hay personas que se han llenado la mente de tanta mala noticia, de tanta desinformación, que hoy por hoy están en sus hogares llenos de pánico. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Sabes qué me llama la atención? Pedro le dijo al Señor, si tú quieres, permíteme que yo vaya donde ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedrito,
sale de la barca y empieza a dar pasos de fe y empieza a caminar sobre el agua. Empieza a caminar por encima de las circunstancias. Pero Pedro miró a Jesús cuando Jesús le dijo, ven. Pedro se enfocó en él y empieza a dar pasos de fe. Pero dice la Escritura que Pedro, al ver los fuertes vientos, empezó a hundirse. Amigo que me escuchas y que me estás viendo desde tu casa en esta mañana, cuando quitamos los ojos y la mirada del Señor y nos enfocamos en las olas y los fuertes vientos que tipifican las circunstancias negativas que están pasando, tipifica la adversidad, tipifica las voces negativas que están escuchando en el mundo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y puso la mirada en las circunstancias, Pedro empezó a hundirse en el mar. La Biblia dice que Dios no dejará que te hundas en el lodo de la desesperanza, en el foso de la desesperación. El Señor está allí para tomarte de tu mano derecha y para levantarte y te dice, no tengas miedo. Aunque pases por las muchas aguas no te anegarán. Aunque pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Dios está contigo para librarte, pero no pierdas la mirada de Él. La Biblia nos está diciendo que Pedro quita la mirada de Él y pone la mirada en las circunstancias. Y yo leía un artículo donde analizaba cuáles son los 5 miedos, según los psicólogos, o lo que la gente más le teme o siente temor en la vida. Lo primero es la pérdida de un ser querido, un hijo, un padre, una madre, una esposa. Lo segundo, a lo que la gente más le tiene miedo, es la enfermedad. Lo tercero, a la muerte. Lo cuarto, a la soledad. Lo quinto, a fracasar en los proyectos. Y leía también un artículo que hay más de 100 fobias o miedos. Y lo interesante de esto es que la Biblia dice en el libro de Juan que el amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor trae en sí castigo. Y he entendido que los miedos en la persona vienen por la falta de amor y la falta de confianza en el Señor. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y mientras ese propósito no se cumpla en tu vida, tú eres inmortal en esta tierra. Sé feliz, disfruta el momento presente en la presencia de Dios. No te preocupes por lo que pueda pasar o pueda ocurrir mañana. Disfruta este momento. Este momento es tu eternidad con el Señor. Dios está contigo. Y si te vas con Él. Pero confía en el Señor. Confía en su presencia. Confía en su palabra. Confía en su provisión. Puesto los ojos en Jesús, enfocado en el Señor. Cuando una lupa se busca el punto de inflexión de los rayos solares en un punto, esta luz puede quemar un papel. Se enfoca. Cuando un rayo láser es enfocado sobre una placa de acero, puede atravesarlo. Cuando nos enfocamos en el Señor, nuestra vida se llena de convicción, se llena de fe, se llena de esperanza, se llena de fortaleza. Pero cuando tú desvías la atención hacia las dificultades, hacia las voces de miedo, hacia las falsas noticias, empezarás a hundirte. Pero aún así, ahí estará nuestro buen Dios. Ahí estará nuestro Señor que nos tomará de la mano. Y este es el tercer punto. Jesús no dejará que te hundas. Así como Él caminó en el mar de Galilea, por tu alma muchas veces, y Él te saca sobre los ríos tempestuosos que corren por tu alma muchas veces. Y Él te sacará y te llevará a puerto seguro. Jesús le dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis.
Él es Dios con nosotros. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te dijo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué quitamos la mirada del Señor y las ponemos en las circunstancias? ¿Sabes una cosa? Yo te invito a que dejes de escuchar las voces negativas y empieces a escuchar las voces de ánimo que el Señor te da en esta mañana. Él no dejará que te hundas. ¿Sabe qué me gusta de este pasaje también? Que cuando Él subió a la barca, se calmaron los vientos. Qué lindo es saber que cuando tú lo invitas a tu barca, cuando tú lo llevas a tu hogar, cuando tú lo invitas a tu corazón, las tempestades y los vientos se calman. Él tiene el poder para dominar la naturaleza. Él tiene el poder para eliminar las enfermedades. Él tiene el poder para sanar tu vida, para transformar tu vida, para cambiar tu vida. Si tú en este tiempo te has llenado de miedo, te has llenado de pánico por escuchar tantas voces negativas, la palabra de Dios te está diciendo hoy, no tengas miedo, cobra el ánimo, que el Dios Todopoderoso te toma de tu mano y te levanta y te dice, yo estoy contigo para librarte. 2 escenarios en la misma barca, en el mismo mar. En uno, los discípulos se llenaron de miedo y Jesús les dijo, ¿ustedes por qué están así tan amedrentados? ¿O acaso no tienen fe? Y en este pasaje le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En los momentos difíciles, la duda, la desesperanza, el miedo pretenden invadir el corazón del ser humano por quitar la mirada del Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje termina diciendo algo maravilloso. Ellos vinieron y le adoraron y dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Que en esta mañana todos los hogares que nos miran, todas las personas que nos ven, podamos decirle, Señor, hoy verdaderamente reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Que podamos adorarlo en nuestros hogares, que podamos alabarlo y enfocar nuestra mirada en Él, escuchar las voces de ánimo que Él tiene para nosotros. Jesús nos está hablando en esta mañana y nos dice, no importa cuál sea el mar y la tempestad por donde tú estés pasando, no importa las circunstancias por donde tú estés atravesando, no importa el clima, no importa la circunstancia, Él tiene el poder para reprender al mar, para reprender al viento y hacer que el viento se calme y hacer grande bonanza. Él tiene el poder para caminar sobre las aguas. Y así como Pedro caminó por encima del mar, por encima de las circunstancias, Dios puede permitir que tú camines por encima de estas dificultades. Y la gente podrá decirte, ¿por qué estás tan contento? Yo te veo tranquilo, no tienes miedo. Sencillamente tú le puedes decir, mi vida y mi mirada están enfocadas en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amigo que me ves en esta hora, muchas personas nos han llamado para decir, yo quisiera que Jesús entrara a mi vida. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que Jesús entre a mi corazón? Yo quiero hacer una oración contigo en esta mañana. Tú que me estás viendo desde tu hogar, tal vez estás en la calle con tu teléfono, tal vez estás en otro país y estás en tu casa lleno de miedo, lleno de angustia. Yo quiero decirte, quita tu oído de las voces del miedo y coloca tu oído a las voces de ánimo que Jesús te da en esta mañana. Repite conmigo en esta oración, por favor, y dile, Señor Jesús,
en esta hora yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador, te recibo como el dueño de mi vida. Dile: Señor Jesucristo, hoy quiero invitarte a mi barca, quiero invitarte a mi hogar, a mi casa. Ayúdame, Señor, a caminar por encima de las circunstancias. Ayúdame, Señor, a serte fiel y a vivir para ti. Dile: Señor Jesucristo, entra a mi vida y perdona mis pecados. Hoy reconozco que soy un pecador y que sin ti nada soy. Por eso te digo, Señor, entra a mi corazón y entra a mi vida. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, quiero decirte: el Señor te bendiga, Dios te bendiga